¿Qué tal? Este es el sexto video del curso Policía de Proximidad y corresponde a la unidad 3, Atención a víctimas y grupos vulnerables. Gratuidad. ¿A qué se refiere este principio? Gratuidad, enseguida veremos, igualdad y no discriminación. Gratuidad. Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta ley serán gratuitos para la víctima. ¿A qué nos referimos? Todos los servicios, todos, sin importar cuál, deben ser gratuitos para las víctimas. No podemos decir, oiga, ya venimos a verla hasta acá, que no nos dará para el refresco, no nos dará para las tortas, ya venimos a brindarle las medidas de protección que indicó el agente del Ministerio Público, pero pues hace calor, que no tendrá ahí para un refresco, no tendrá para esto. A eso se refiere, evitar ese tipo de acciones. Gratuidad. Todos los servicios que nosotros hagamos, que nosotros tengamos con las víctimas deben ser gratuitos. A eso se refiere este principio. Desafortunadamente en la vida real no puede aplicarse del todo, especialmente yo pongo el ejemplo en el caso de la fiscalía. La víctima tiene derecho a que se le proporcionen copias de toda su carpeta de investigación y que estas copias deben ser de forma gratuita. Sin embargo, no se cumple del todo así. ¿Por qué? Porque resulta que llega la víctima, pide sus copias y les dicen, sí, pero las va a tener que ir a sacar a tal lado, a tal lugar. Cuando son pocas copias no hay problema porque pues genera un gasto mínimo en la víctima. A veces nada más son 50 pesos o son 100 pesos. Pero nos han tocado carpetas de investigación que son 3,000 o 4,000 pesos de copias porque son diversos tomos. Entonces estar generando ese gasto a cada momento pues sí es... afecta de manera sustancial la economía de la víctima. Y aún así, aunque sean 50 pesos o 100 pesos, es un gasto que ya se va generando hacia la víctima. Y muchas de las ocasiones las víctimas tienen que estarse trasladando a la fiscalía, a servicios periciales, a diversos lugares. Y estar en esas vueltas implica transporte, implica agua, implica alimentos y todavía el gasto de las copias. Y peor aún cuando a veces nos tocan también a autoridades que todavía te dicen, y no tendrá ahí algo para, pues ya ve que le ayudamos, ¿no? Entonces, vamos a dar todos los servicios de manera gratuita en la medida de lo posible. A eso se refiere este principio. Todo trámite para nuestras víctimas tiene que ser gratuito. Y no solo estamos hablando de la policía. Recuerden que estos principios los obtuvimos de la Ley General de Víctimas y precisamente es para toda autoridad y toda persona que tenga contacto con víctimas. Ahora bien, igualdad y no discriminación. Igualdad y no discriminación. Suena muy bonito, que a veces es muy complejo dar cumplimiento a este principio por las circunstancias y por los estereotipos que nosotros tenemos, por esos prejuicios que tenemos. Igualdad y no discriminación lo vamos a abordar también más adelante cuando hablemos de los grupos vulnerables. ¿A qué se refiere? Las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción ejercida por razón de sexo, raza, color, origen étnico, social, nacional, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, de género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil incluso, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y tratarlo o ponerlo en igualdad de condiciones frente a los demás. Igualdad. Vamos a generar todas las condiciones para que estas personas que vamos a atender en nuestra función policial sean atendidas bajo este principio de igualdad. Igualdad para todos. Lo mismo acá, lo mismo allá. Y no discriminación.
En nuestro trabajo tenemos contacto constante con personas de diversos grupos vulnerables y personas que no son vulnerables, que no pertenecen a un grupo de personas vulnerables, pero aún así generan, ya sea por la forma de vestir, por la forma de caminar, por la forma de arreglarse, de asearse, que generan en nosotros algún prejuicio y somos dados a veces a discriminar a estas personas. Ese principio de atención a víctimas eh, requiere no hacerlo, no discriminar a nuestras víctimas con las que tengamos contacto y tratarlas por iguales. Nuestros siguientes principios: máxima protección y no victimización secundaria. ¿A qué se refiere la máxima protección? Todas las autoridades de los órdenes de gobierno deben velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de máxima protección? Proteger en la medida de lo posible lo más que se pueda a nuestras víctimas. Yo les había en la unidad 2 hablado del principio pro persona. ¿A qué se refiere el principio pro persona? Siempre aplicar la ley que más favorezca a la víctima, en este caso a la víctima. Si nosotros tenemos dos leyes y esas leyes siempre seguimos un orden jerárquico, constitución, leyes generales, y así vamos, hasta llegar a los protocolos que pueden ser los de los más en orden jerárquico, estar más abajo. Sin embargo, si alguna de esas leyes que no está en igualdad de la Constitución, porque la Constitución es la parte y de ahí derivan todas, si una ley puede, tiene algo beneficioso para las víctimas o un tratado internacional del que México sea parte, pero no lo dice en la Constitución, nosotros debemos retomarlo y actuar conforme a esa ley o a ese protocolo, a ese tratado, si es que estos instrumentos nacionales o internacionales protegen a la víctima. Máxima protección. Lo que esté en la medida de lo posible a nuestro alcance, ya sea de manera material o de manera legal, para poder proteger a nuestras víctimas. No esperar que a lo mejor le suceda algo más o siga sufriendo ese daño en un momento prolongado, sino procurar protegerlo de que ya no esté sufriendo las consecuencias del delito o no esté sufriendo realizando o exponiéndolo a otras situaciones de vulnerabilidad. No victimización secundaria. ¿A qué se refiere? No victimización secundaria. Y voy a ponerles unos ejemplos de estos tipos de victimización. El Estado no podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni le expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos. ¿A qué nos referimos con ello? No podemos, si ya tenemos una víctima que de por sí su situación de víctima la pone en un estado vulnerable, no podemos generar nosotros mecanismos todavía que impidan que ella acceda de manera libre para lograr la justicia. Les voy a poner un ejemplo. En el 2015 nosotros conocimos un caso de una persona víctima de un delito, era una mujer y fue una violación tumultuaria. Es decir, las violaciones tumultuarias son cuando participan dos o más agresores. Una violación tumultuaria en la que participaron dos agresores. Nuestra víctima, en ese entonces, nuestra víctima, de manera general, es una persona sorda. Ya había sido víctima de delitos sexuales en su comunidad, puesto que la discriminaban y la trataban como, es que es la sordita, es que es esto, es que no va a decir nada, es que necesita que alguien la quiera. Y era víctima de este tipo de violencia sexual. Cuando ocurre este último hecho del que conocimos nosotros, fue una violación tumultuaria. Y cuando ella se sigue todo el procedimiento, denuncia y llegamos a audiencia,
se vincula proceso, recuerden que todo lleva un caminito, denuncia, se integra la carpeta de investigación con el Ministerio Público ya con su carpeta de investigación integrada va con el juez y le dice, juez, te tengo un delito y por favor analiza este caso para que administres justicia, para decir si hay responsabilidad o no hay responsabilidad y para que se haga la reparación del daño a la víctima y el culpable no quede impune. Bien, entonces integra su carpeta de investigación el Ministerio Público, llega al juzgado, el juzgado inicia el proceso y llama a las partes. Sin embargo, y vincula proceso al imputado. De esas dos personas que fueron quienes ejercieron la violencia sexual en contra de nuestra víctima, solo se detuvo una. La otra persona ya se había ido a Estados Unidos. Bien, entonces llega a audiencia y nuestra víctima, aún así, aunque ella tuviera 36 años, era una persona sorda que creció en una comunidad muy pequeña, marginada de muchas situaciones, como en algunas ocasiones sucede con las comunidades muy alejadas. Ella no hablaba, no se comunicaba a través de lengua de señas mexicanas, que es el lenguaje de las señas que usan las personas que no escuchan o personas que también se llaman hipoacústicas. Ella solo sabía las señas que ella aprendió y conoció en su casa, con las que medio que aprendió a comunicarse con su mamá. Cuando llegamos a audiencia, la juez pide, por medio de un acuerdo, que sea la víctima la que vaya y aprenda lengua de señas mexicanas. Entonces la víctima no podía estarse trasladando a una ciudad donde haya una persona especializada para la lengua de señas mexicanas, genera un gasto, genera un obstáculo. Y a criterio de la juez tenía que ella presentarse a aprender lengua de señas mexicanas para que ella, nuestra víctima, estuviera en condiciones de narrarnos el hecho cuando llegáramos a audiencia de juicio. Imagínense. Y no, eso no lo puede hacer el Estado. El Estado no debe generar obstáculos para que nuestras víctimas accedan de manera así, lineal, al objetivo que es la administración de justicia. Entonces, cuando nuestra víctima, que nosotros llevamos a audiencia y todo ello, le piden que ella aprenda lengua de señas mexicanas para que nos explique en audiencia todo lo que vivió, le ponen un obstáculo. Esos obstáculos que pone el Estado a través de sus instituciones, como en este caso el juzgado, el Poder Judicial, cuando le ponen obstáculos, eso genera una victimización secundaria. Ahora es víctima del Estado por esta cuestión de tener que enfrentar otro tipo de barreras, otro tipo de circunstancias que agravan su calidad de víctima. Bien, no criminalización y trato preferente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de no criminalización? Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie. Un claro ejemplo. ¿Han escuchado ustedes la frase cuando van al auxilio de violencia familiar y resulta que a la esposa el esposo la golpea, pero ya llevan mucho tiempo en esa situación y ella lleva mucho tiempo sufriendo violencia? Ok. Y hemos escuchado esas frases de, ay, también a la señora le gusta que le peguen. Y cuando atendemos a las víctimas decimos, ay señora, es que a usted también le gusta que le estén pegando, por eso es que sigue usted ahí. Responsabilizamos a las víctimas, que si sufre violencia es porque ella quiere, es porque ella se lo buscó. Incluso frases como, no, es que mi esposo me golpeó, me hizo esto, pero ¿usted qué le hizo? ¿O por qué le pegó tan feo? Algo tuvo que haber hecho para que le pasara eso. O cuando llegan nuestras víctimas de violación, delitos sexuales, y les decimos, es que tú también, mira, ¿cómo vienes vestida? Es que es tu responsabilidad. Tú buscaste que te pasara eso. Esa es la criminalización y es uno de los principios
que debemos de tener: no criminalización, no criminalizar, no vamos a responsabilizar a nuestras víctimas por haber sido víctimas, ni las vamos a un caso que se me viene ahorita a la mente, en Tlaxcala. Muchos de nosotros, los que no son de Tlaxcala, pero los que somos fuera, sabemos que Tlaxcala es el núcleo o un estado con altos índices, desde nuestra perspectiva, de operación de trata de personas. Sin embargo, y hay muchas mujeres que han sido tratadas en este estado y las ponen especialmente a la prostitución. Bueno, una de esas mujeres, que había sido una mujer que habían dedicado a la prostitución, denuncia ante el Ministerio Público un delito sexual. Y el Ministerio Público le dice que seguro algo hizo, que seguramente alguien de su entorno laboral fue quien supuestamente la violó y ahora ella lo quiere acusar. Que ella es responsable por andarse metiendo en esas cuestiones de la prostitución. Entonces empezamos a responsabilizar y a decirle que a lo mejor está metida con fulano o con sutano y por eso le pasa lo que le pasa. O cuando una madre llega llorando con nosotros para pedir justicia respecto a la pérdida de su hija y nosotros hacemos comentarios como: no, pero la niña andaba con fulano de tal, de seguro andaba incluso hasta andaba en drogas y por eso la mataron. Por eso le hicieron esto, por eso le hicieron lo otro. Eso debemos nosotros evitarlo, criminalizar a nuestras víctimas, que ellas son responsables o que hicieron algo para merecer los delitos. Trato preferente. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas. ¿A qué se refiere trato preferente? Vamos por encima de otras personas. En el caso de delitos vamos a darle preferencia a nuestra víctima, ya sea en la cuestión legal como tal o en la cuestión práctica. Se me ocurre, ustedes andan realizando actividades de proximidad, están visitando a algunos vecinos y reciben el auxilio. Pidieron un auxilio para una adolescente que está a escasas 5 cuadras de donde ustedes se encuentran y que pide el auxilio porque al parecer ha sido víctima de un delito sexual. Pero su otro compañero no está, son solamente ustedes, uno solo. Entonces llegan, corren, acuden hacia el punto que refieren, encuentra usted a la víctima y la ve con su uniforme, con su ropita rasgada, los cabellos alborotados, con tierra, y la ve llorando y sangrando a lo mejor de algunas lesiones, algunos golpes. Y esta persona le dice: por favor, ayúdeme porque me acaban de hacer daño 5 tipos y se fueron por allá. Y usted cuando llega está viendo que esos 5 tipos todavía van corriendo. ¿Qué va a hacer? ¿Ir por esos 5 tipos para detenerlos o atender a su víctima? Atender a la víctima. Nos importa más la seguridad, la estabilidad en ese momento de nuestra víctima que esas personas que se fueron. Esas personas que se fueron las podríamos encontrar más adelante con la declaración de la adolescente, o incluso pedir refuerzos, pedir ayuda e ir por esa persona para ver si logramos configurar una flagrancia. Sin embargo, nuestra víctima, en este caso, es quien nos importa más, a quien tenemos que darle el trato preferente por encima de todo lo demás. Lo mismo pasa en otros casos, en otros supuestos. Cuando se trata de niños, de delitos que son cometidos contra niños, vamos a darles trato preferente. ¿A qué se refiere? Nuestro niño, nuestra víctima va a estar por encima de todos los demás.
No importa que tenga que ser un proceso en el que inmediatamente se tenga que presentar la denuncia y seguir todos los protocolos, no. El niño, ¿cómo está? Su estabilidad emocional. Él es capaz en este momento, tenemos psicóloga y tenemos todo el personal especializado para atender a ese niño. No nos interesa generar números de atención de víctimas, no nos interesa generar 20,000 carpetas de investigación, no nos interesa generar 10,000 IPHs, nos interesa nuestra víctima, que nuestra víctima esté bien. Si nuestra víctima está bien, entonces procedemos a lo demás. A eso se refiere el trato preferente. Y bien, llegamos a este tema que es bellísimo. Grupos vulnerables. ¿Qué son los grupos vulnerables? ¿A qué se refieren? Este tema quisiera que lo tomaran con mucha sensibilidad y que pusieran especial atención. ¿Por qué? Porque en el actuar policial este tema se ha olvidado un poco. Nosotros nos vamos con el tema de atención a víctimas, uso de la fuerza, que es muy importante, y todos los temas son muy importantes. Sin embargo, grupos vulnerables, atención a personas que pertenecen a grupos vulnerables, han sido marginados. Hay muy poca capacitación respecto a estos temas. Y si no conocemos cuál es el contexto de nuestras personas que son parte de un grupo vulnerable, no vamos a poder realizar una atención de calidad y una atención profesional a nuestras víctimas. Nunca. ¿Por qué? Porque vamos a cometer errores que no cometeríamos si supiéramos cómo atendemos o cuál es el contexto que vive una mujer de violencia. Porque una mujer que sufre violencia regresa 10 veces, denuncia 10 veces a su esposo y son las 10 veces que regresa. Nosotros vamos a juzgarla, vamos a acusarla, es más, ya está, no vamos a querer atenderla. ¿Por qué? Porque no conocemos el contexto en el que ella se desarrolla. Si una persona que es sorda y acude ante nosotros a pedir auxilio, seguramente no vamos a saber ni cómo interpretarla. Vamos a tener que buscar psicólogos pensando que es una cuestión de una enfermedad, vamos a tener que buscar a otro tipo de personas y no se le va a dar la atención necesaria a estas personas que forman parte de los grupos vulnerables, que requieren un trato diferencial y especializado. Yo les comentaba hace un momento, hablábamos del principio de diferencial, enfoque diferencial y especializado. Hablamos también de un principio de igualdad. Vamos a tratar a nuestras víctimas de manera igualitaria, a todos por igual. Sin embargo, vamos a aplicar nuestro principio de enfoque diferencial y especializado cuando nuestra víctima lo requiera. Cuando nuestra víctima, por sus condiciones o sus características de desventaja, como son sexo, edad, estado civil, nivel educativo, orientación sexual, esté en una situación de desventaja. Por lo tanto, estos grupos vulnerables no pueden dejarse de lado. Y nunca, nunca, en ningún tema, incluso en este tema de policía de proximidad, cuando nosotros veamos la operacionalidad que realiza la policía de proximidad, vamos a hablar de la prevención del delito. Y la prevención del delito lleva consigo la participación de todos, de toda la ciudadanía. Y esa toda ciudadanía está compuesta de varias personas. Personas con discapacidad, personas adultas mayores, niños, adultos de la tercera, adultos mayores, mujeres, indígenas, de todo, está compuesta de todo. Y nosotros tenemos que conocer de manera general estos grupos vulnerables para poder crear una inclusión en las actividades de policía de proximidad, incluirlos para que sean partícipes de esas actividades que se van a realizar con un enfoque de proximidad social. Bien, estos grupos vulnerables son varios, muchísimos grupos vulnerables. Ahorita en la imagen están viendo algunos. Niños, personas en situación de calle, personas indígenas, mujeres, personas con discapacidad,
personas en abandono, en situación de calle, personas migrantes, adultos mayores. Son muchos los grupos vulnerables, pero de estos grupos vulnerables hay algunos que son constantemente más vulnerables, con los que podemos tener mayor acercamiento o con los que pudiéramos tratar más seguido. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles consideran ustedes que pueden ser los grupos vulnerables que son o que tienen un grado mayor de vulnerabilidad? He desarrollado el tema de forma que podamos compartir dos grupos que desde mi perspectiva son los grupos con mayor probabilidad de vulnerabilidad, que son mujeres desde un enfoque de género y que son personas con discapacidad. Y son los dos grupos que vamos a abordar, que vamos a analizar para conocer su contexto. Y cuando estemos ante mujeres que sufran violencia por razón de género o personas con discapacidad, sepamos qué implementar, qué acciones implementar para no discriminar y qué acciones implementar para garantizar su igualdad de condiciones. Algunos ejemplos de estos grupos vulnerables son mujeres, niños, personas con discapacidad, personas indígenas, personas adultas mayores, personas en situación de calle, personas migrantes, personas que pertenecen a la comunidad LGTB+. Son algunos ejemplos de estos grupos vulnerables. Y vamos a iniciar con género, ¿verdad? Hace un tiempo estuve en el estado de Quintana Roo y cuando llegué precisamente a dar el tema Policía de Proximidad con Perspectiva de Género. Y cuando ellos escucharon perspectiva de género, dijeron, ay, no, nos van a hablar otra vez de que las mujeres son inocentes y los culpables somos nosotros. No. De eso no se trata los temas de género. Incluso tenemos una idea errónea. Pensamos que toda mujer que sufre violencia es por razón de género. Y no es cierto. Para que nosotros podamos entender cuándo se sufre violencia motivada por el género, violencia por razón de género, tenemos que conocer desde la raíz, tal y como conocimos el término policía. Tenemos que conocer todo desde la raíz. Para llegar a algo final, a un tema en específico, para llegar ahí tenemos que recorrer unos pasitos. Y lo primero es comprender estos conceptos básicos, sexo y género. De aquí parte todo. Y ustedes van a ver cómo el género nos ha hecho hasta cierto punto mucho daño. Y no solamente a mujeres, sino a hombres, sino a personas también de la comunidad LGTB. Cuando hablemos nosotros de mujeres, en este caso vamos a hacerlo con un enfoque de género. Para hablar de la violencia contra las mujeres y cuando se trata de violencia contra las mujeres por razón de género. Estos son los conceptos que con los que vamos a iniciar. Sexo, género y demás. Y vamos a ir descubriendo cómo estos conceptos, o especialmente cómo el género, nos ha impactado toda nuestra vida y nosotros no lo hemos percibido como tal. Ha terminado el 6º video del curso Policía de Proximidad. Continúa viendo la siguiente parte del tema en el próximo video. Y no olvides responder tu evaluación.